Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la bienvenida a nuestro espacio devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy, junio 23 del 2023, invitándoles para que nos acompañen en nuestra lectura, segunda de Timoteo capítulo 2. Y bueno, sobre este pasaje, poder de la mano del Señor y con la guía del Espíritu Santo, eh, recibir esta enseñanza y recibir lo que hoy el Padre tiene en medio para nuestra vida, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra congregación. Así que les invitamos y, y les animamos para que nuestro corazón se disponga a recibir esta buena semilla. Padre, tú conoces la necesidad que tenemos de ti, tú conoces que está esta promesa en nuestra vida. El pequeño vendrá a ser mil y el menor un pueblo fuerte, pero tú eres nuestra fortaleza, tu guía, tu enseñanza y tu palabra que nos muestra cada día el camino para mantenernos en el regalo del amor y la salvación que nos has concedido en tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hoy dándole gracias a Dios por esta enseñanza, es un capítulo que nos da instrucciones muy precisas, por supuesto. Sabemos que es Pablo hablándole a su discípulo. Esta carta fue lo último que escribió Pablo antes de morir y la escribe desde la prisión, la dedica a su hijo espiritual Timoteo, en la esperanza, por supuesto, que sea replicada por él a todos los que también desean servir al Señor, ser adoradores del Señor. Así que en primera instancia nos vamos a encontrar con esa expresión de amor que por supuesto está en el corazón del Padre para cada uno de nosotros. Y qué bueno que usted pueda recibir esta carta eh, para, para, para usted, o sea, que la vea como esa carta que el Padre Celestial hoy tiene para su vida. Y a veces queremos oír la voz de Dios, pero nos interesa pues oírla respecto a lo que nosotros pensamos o sentimos que es conveniente en algún momento de nuestra vida. Seguramente estamos esperando que Dios nos comunique un mensaje, nos hable y estamos esperando algo sobrenatural, pero lo más sobrenatural es esta enseñanza que hoy llega a nuestra vida por el Espíritu Santo. Así que recibámosla de esa forma y acerquémonos a leerla teniendo conciencia que es un mensaje que el Señor nos tiene. Ahora, dice tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mi esfuerzo. Mi esfuerzo, por supuesto, parte de una obra que no es mía, que es en Cristo, es la obra de mi Señor Jesucristo, y que por esa obra yo recibo su gracia. ¿Qué es esa gracia? Es ese regalo inmerecido, es decir, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, eh, el Señor les da el poder de ser llamados hijos de Dios. Esto es lo que dice Juan capítulo 1, del 12 en adelante. Más a todos los que recibieron, y cuando yo recibo al Señor Jesucristo, cuando yo recibo su obra, cuando yo recibo su salvación, entonces paso de ser una creación de Dios para convertirme en un hijo. Y ese hijo, así como Timoteo está recibiendo unas instrucciones, ahora yo debo recibirla. Entonces, es una gracia inmerecida, pero sobre esa gracia de ser llamado hijo, ¿sí? Entonces es donde me debo esforzar. ¿En qué me debo esforzar? Porque dice, esfuérzate. Y parece como contradictorio. Bueno, ¿cómo es que me voy a esforzar en la gracia cuando la gracia es inmerecida? Precisamente porque es por esa gracia que yo estoy dispuesto como hijo a ir más allá de mi fuerza, a dejar que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad. Y voy más allá en mis fuerzas para mirar en estos primeros versículos, por ejemplo, el caso de tres personas que nos ilustran en qué o cómo me debo esforzar. Y está el soldado, está el atleta y está el labrador, allí lo dice. Entonces, dice en el versículo 3, tú puedes sufrir penalidades, pero penalidades como, como un buen soldado de Jesucristo, como un atleta y como un labrador. Estos tres se deben convertir para mí en un modelo, en un ejemplo. En el caso del soldado, que tiene un objetivo,
y que si bien Pablo le dice a Timoteo y ahora el Señor nos dice a nosotros, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces hay muchas cosas que nos están afanando, hay muchas cosas que nos están inquietando. Seguramente usted tiene compromisos, usted tiene responsabilidades, usted tiene anhelos, sueños, pero hoy el Señor le está diciendo, hijo, por favor, sí, enfócate en el reino de los cielos. Como ayer escuchábamos, decía mi esposo, cómo le llamaba la atención el saludo que, que dan pues los policías aquí en Colombia, en sus expresiones, en su saludo. Dios y patria, Dios y patria para nosotros sería, pues por supuesto, tenemos una patria, es una patria celestial, tenemos a nuestro Padre. eh, y no podemos servir a un Señor diferente que a nuestro Creador, que aquel que nos creó, nos formó y nos tomó como hijos por causa de su Hijo Jesucristo. Entonces, no nos enredemos, ¿sí? Estamos a veces sirviendo al Señor, al Señor dinero, al Señor vanidad. ¿Cuántos señores a veces tenemos? No, este es el momento de enfocarnos como ese soldado que tiene claridad de quién es su Señor y por supuesto cuál es su objetivo. El Señor Jesucristo sí que nos enseña esto y nos dice, por nada estéis afanados. Nos empezamos a afanar cuando tenemos un Señor diferente a nuestro Creador, porque nuestro Creador nos dice, a ver, miren las aves del cielo, miren, por favor, los lirios del campo, pero sí deberían de enfocarse, sí deberían de preocuparse, dice el Señor Jesucristo, acerca de qué, del reino de los cielos. Nuestra oración ahorita decía el servidor que nos acompañaba, cómo deberíamos de estar preparados siempre, como si el Señor nos fuera a llamar, como si el Señor viniera a pedirnos cuentas. Hoy puede venir nuestro Señor y puede venir porque definitivamente se puede manifestar al mundo de manera general o se manifiesta de manera individual, llevándonos a recorrer el camino de la eternidad y ahí tengo que rendirle cuentas a mi Señor. También nos dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, también en qué me debo esforzar, en esa veracidad, en esa integridad. Y por supuesto, dice que no es coronado, sino lucha legítimamente, hablando entonces de esa verdad que me debe acompañar como hijo. Entonces, como hijo tengo un objetivo, como hijo tengo un Señor, como un hijo tengo también una labor, un trabajo, pero sobre todo me debe identificar lo que a todo hijo de Dios le debe identificar y es la verdad. Cuando el Señor Jesucristo se refería a algunos que se llamaban hijos, más que hijos, se llamaban, digamos, religiosos o piadosos en su época, el Señor les exhortaba fuertemente diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Hay unas características que se hacen evidentes en los hijos de la oscuridad y es la mentira, pero en el hijo de la luz está la verdad. Y el atleta entonces es tomado para, para mostrarnos ese ejemplo y luego viene el labrador que también dice que para participar de los frutos debe trabajar primero y no somos hijos de balde, nosotros somos hijos para que como el labrador estemos desde temprano procurando sembrar, pero sembrar ¿dónde? En la eternidad. Y estas tres personas de alguna manera deberíamos tenerlo, sobre todo los que tenemos hijos, como referencia, ¿no? Como referencia para dejarles ese legado, para mostrarles el camino y qué bueno que lo tengamos presente. Pero luego viene y dice, bueno, me debo esforzar entonces en ver estos modelos para mi vida, pero también, ¿qué más me debo esforzar? Dice, acuérdate. Y qué interesante esta palabra, porque dice en el versículo 8, acuérdate y empieza a dar pues como una cantidad de
de cosas en las que me debo acordar. Primero acuérdate de quién, me dice. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Nuestra mente, ¿en qué está ocupada? Y aquí es un llamado a no dejarnos llevar a la cárcel a las cárceles del pasado, ¿sí? El Señor aquí nos está hablando de que si en algo me he de acordar es de la obra de mi Señor Jesucristo, pero esa obra que por supuesto está registrada en el Evangelio. Así que si de pronto su mente está muy enfocada en lo que pasó ayer, pues ayer ya pasó. Y lo único que tiene del pasado sentido para mi vida, que me pueda ayudar como soldado, como atleta, como labrador, es acordarme de Jesucristo, quien es el que encarna estas tres referencias para mi vida. ¿Qué más me debo acordar? De cómo él sí que sufrió penalidades. Las sufrió hasta la muerte, ¿sí? A prisiones, dice en el versículo 9, de modo de malhechor. Y luego empieza, dice que soportó por amor, ¿cierto? Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. ¿De quién me debo acordar? De aquellos que han soportado esas, digamos, esas situaciones difíciles, que se han esforzado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que han tomado estos modelos como soldado, como atleta y como labrador, porque nuestro Señor Jesucristo ha levantado un remanente de siervos y estos siervos también están registrados en la Escritura cuando nos acercamos y nos damos cuenta de lo que ellos han hecho, al punto incluso del versículo 11 que nos dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él, si sufrimos, también reinaremos con él, si le negáramos, él también nos negará. Mire cómo Pablo prepara a su discípulo Timoteo para que, así como el Señor Jesucristo sufrió penalidades, Timoteo también lo haga y se prepare y entienda la razón de por qué debe prepararse para eso. El que puede, él no puede negarse a sí mismo, dice en el versículo 13, si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Pero ¿qué más exalta Pablo? La fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, y que es posible que nosotros claudiquemos en este esfuerzo que hacemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sí es posible, ¿sí? Pero ¿por qué nos deja esta claridad? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque ¿quién fue fiel hasta la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Y esta debe ser entonces, nuestro punto de referencia, nuestra esperanza cuando no podamos mantenernos en este llamado que nos está haciendo el Señor a esforzarnos. Si un día usted claudica, pero entienda que el Señor le espera en su fidelidad, en su misericordia, nunca es tarde. Por eso acuérdese de Jesucristo, porque es en su gracia que se puede levantar una y otra vez, una y otra vez. Si seguimos viendo en este pasaje, habla de otras recomendaciones y dice: esfuérzate. Ya vimos pues en qué nos debemos esforzar, en qué personajes nos marcan el ejemplo. Esfuérzate en acordarte en quién nos debemos acordar, qué implica esto, pero también dice evita. ¿Y qué es lo que debemos evitar? Pues ya empieza el apóstol Pablo a darle recomendaciones a Timoteo en el versículo 16. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. La impiedad es lo opuesto a la piedad, y la piedad viene de un corazón limpio, ¿sí? De un corazón que más que la religiosidad y el conocimiento, sin la guía del Espíritu Santo, eh, trae esta consecuencia. La impiedad es todo lo que no viene de un corazón que se ha entregado genuinamente al Señor y que se ha llenado de conocimiento, pero no del amor. Cuando estamos conociendo, digamos, y estamos estudiando la Escritura, siempre deben ir niveladas el amor, ¿sí? El amor y, por supuesto, el conocimiento, porque también el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y es necesario educarnos, es necesario acercarnos a la Escritura, claro, pero yo me acerco a la Escritura
en el amor que me concede el Padre a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y luego habla de la importancia de, de usar la palabra sabiamente, porque hay unos ejemplos que Pablo le está dando a Timoteo de todo lo contrario, de todo lo peligroso que puede ser la vana palabrería, ¿sí? Y cómo se desvían de la verdad. Habla de algunos que en el versículo 18, pues dice que entraron en un conocimiento tan vano, tan engañoso, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornando la fe de algunos. Porque además debo yo acercarme con un corazón limpio delante de mi Señor, porque dice que los de corazón limpio verán a Dios. De esto ya lo vamos a ver un poco más. Pero hablando de ver a Dios, es mantenernos en lo que el Señor tiene para mi vida. Y, y cuando habla de trastornar la fe de algunos, la importancia que tiene de mirar al Maestro de Maestros, a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando dice en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Es decir, tenemos un evangelio y fuera de ese evangelio seguramente sí que se va a trastornar nuestra fe. Es importante por eso mantenernos en ese llamado que le hace Pablo a Timoteo al principio, acuérdate de Jesucristo conforme al evangelio, ¿sí? Luego dice pues de lo que ocurre en una casa grande, versículo 20, dice que no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y los otros para usos viles. De nuevo, aconsejándole a, a Timoteo cómo es que debe mantener su corazón, y así es como va a terminar, porque cuando dice, pero en una casa grande, ¿sí? Que hay utensilios para honra y otros para deshonra, viene el siguiente consejo, versículo 21. Así que, ¿sí ven? Definitivamente el versículo del 20 al 22, más o menos, o ya finalizando, incluso hasta el 25, van junticos. Entonces, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, limpiarse de tanta religiosidad, pero también, dice el versículo 22, huye también. Por eso lo aclara, también huye. ¿Huye de qué? De las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y con esto vamos a cerrar. Viene pues el resto de consejos que ustedes van a leer del 23 al 25, pero sí quiero aprovechar estos últimos minutos para que nos enfoquemos en este versículo. Si es posible, subráyelo. Si es posible, medítelo durante el día. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Jesús sí que enseñó acerca del corazón limpio y dijo al respecto en Mateo 5:8, bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Pero, ¿cómo se tiene un corazón limpio según el Maestro por excelencia, según el buen pastor que dio su vida por las ovejas? Juan capítulo 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he enseñado, que os he hablado. Juan 15:3 dice esto, mi palabra, la que sale de mi boca. Si mire la importancia de nuevo que tiene ese consejo que Pablo le da a Timoteo, acuérdate de Jesucristo cuando yo lo miro a él. Y hoy nos dice el Señor Jesucristo, mírame a mí. ¿Sí? Yo peleo en medio de tus enemigos. Óyeme a mí, cierra tus oídos a lo que el mundo está enseñando, a las ideas de este mundo. Cierra tus oídos a las promesas de los líderes de este mundo. Pero abre tu corazón a mi palabra. Ahora, la enseñanza de Jesús fue definitivamente una enseñanza dirigida por el Padre Celestial, ¿sí?
porque el Señor Jesús tenía una particularidad y es que Él mismo se sujetó a la palabra que viene del Padre. Hay un pasaje que a mí me ha impactado siempre, que es Juan 12:49 y dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. O sea, el mismo Señor Jesucristo dice, mire, por mi palabra ya están limpios, pero tengan la certeza que yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo me he ceñido a la verdad del Padre que está en los cielos. Entonces, qué bueno tener como referencia al maestro de maestros, al buen pastor, al mega pastor, y entender que tenemos a quién oír para ajustarnos, por supuesto, a las verdades de nuestro Padre Celestial. Si usted está confundido, si usted está angustiado, si usted está preocupado, mire al Señor, acuérdese de Jesucristo, que le da una palabra verdadera, una palabra eh, tan pura que le limpia el corazón de tantas palabras vanas que ha recibido, ¿sí? Que ha llegado a su mente, a su corazón. La palabra del Señor Jesucristo es lo mejor que nos puede llegar a nuestra vida para limpiarnos el corazón y poder ver a Dios. Y el que ve a Dios le puede adorar. Así que si anhelas ver a Dios y deseas tener un corazón limpio, ten presente, oye a Jesús, ten su enseñanza eh, siempre allí, en todo momento. Sé prudente en tus palabras, sigue el ejemplo de Jesús, puesto que si Él siendo el Hijo de Dios se dispuso a no hablar según su propio criterio, ¿cuánto más no tendremos que hacerlo nosotros? Recuerda que no puedes hablar solo por lo que siente tu corazón. Mira lo que dice la Biblia. En Jeremías 17, del 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Con esto en mente, entonces, oremos, pidámosle al Señor que Él tome este momento y que nos